hermana en un accidente de coche. Te he matado a ti, Marcel, y también a ti, Molina. He visto vuestros tanatorios llenísimos de gente, lo que me ha conducido a poner en el mío, porque también me he matado a mí mismo, al menos unas míseras croquetas. He ganado el premio Planeta, y aunque me cegaron los focos del escenario, me he imaginado la cara de estupefacción en las enormes hileras de señores trajeados cuando, en un arrebato de cinismo, decidí renunciar al premio. «¿Está loco?», titularon los periódicos. «Me trae sin cuidado esa panda de pijos y burócratas», respondería más tarde en una entrevista. Me ha dejado Paula. Supongo que al fin y al cabo se cansó de ver siempre lo mismo. Los proyectos a medio hacer, no quitarme los zapatos al llegar a casa, preguntarme en qué pienso, por qué estoy ausente, y responder que en nada, porque cómo explicarle que estoy matando a mi madre, a mi hermana y a mis 2 mejores amigos, y que muy probablemente la siguiente iba a ser ella. Me he visto solo en un apartamento diminuto a los 45 años, cenando canelones congelados a las 3 de la mañana, viendo a una cucaracha en el suelo mover sus antenas y actuar como actúo con la mayoría de los problemas, cerrar la puerta y esperar que deje de estar ahí a la mañana siguiente. Pienso demasiado en el futuro, veo ramificaciones imposibles e inconexas y posibilidades remotísimas que rara vez se cumplen. Por mi mente han pasado tantas vidas que ya es imposible recordarlas. Es lo que tiene tener la cabeza tan llena de futuro, que te conduce a todas partes, menos al futuro. Excepto en lo de vuestro tanatorio, que lamento deciros, chicos, que esto tiene pinta de que sí que va a suceder. Es medianoche en Cómala. Bueno, chavales. Me has dejado muerto. Te he dejado muerto, tío. Te he matado muchas veces. He planificado tu funeral. Me voy a quitar las gafas de leer, tío. Ya no me hace falta. ¿Por qué ese tono tan fúnebre? Bueno, tío. ¿No has pensado en la muerte de tus amigos? Constantemente. Yo pienso más en la mía, tío. Piensas más en la tuya, ¿eh? Así de egoísta soy. Yo cada vez que... Últimamente, que tenemos muchos acontecimientos espectaculares como es mi matrimonio, he pensado que sería de mí sin vosotros, tío. Lo he pensado. Digo, hostia, si de repente mañana Marcel La Palma, tío, hostia, sería un... ¿Y qué has sentido? Sería muy heavy. Una paz, tío, de repente bueno, no, páramo emocional. Que alguien tiene que cuidar a Marta, tío, la cogeríamos en casa o algo, ¿sabes? Son huecos. Te voy a dejar a ti en manos del asunto. Son huecos que se rellenan. Ay, Marcel Beltrán, era ser una vez un hombre preocupado. ¿Te preocupa el futuro, Marcel? Hoy el futuro, como comprenderéis, es un tema complicado para mí. Hay una pregunta muy típica que se hace, seguro que os la han hecho alguna vez. Si pudieras elegir, si pudieras pulsar un botón mágico, y ¿qué preferirías? ¿Viajar al futuro o viajar al pasado? Yo siempre contesto que no viajaría a ningún sitio porque viajar es cansadísimo, sale muy caro últimamente y además no te dejan fumar en los trayectos. Pero no, el futuro evidentemente es algo que me preocupa, me gustaría no tener un discurso tan típico, tan obvio, pero es así, es una de mis grandes preocupaciones. Pero bueno, aquí hemos venido a torear lo que se ponga por delante, así que... jugar. Yo creo que cuando hicimos la lista de temas antes de empezar la temporada para elegir los temas que trataríamos en esta, tiene bastante pinta que yo para el futuro no voté. Pero perdí esa... Bueno, ahora lo comentamos. Sergio Molina, ¿érase una vez un hombre enamorado de algo, de alguien? Bueno, de Roma. De Roma. Ah, es verdad que ha estado en Roma. Porque tengo que decirlo, vengo de Roma, de la ciudad eterna. ¿Quién lo diría? Sí, ¿no? Tengo buen color de cara. Y ir a Roma es un poco como ir de viaje al pasado. No sé si sabéis, hay la frase esa de Joyce, que fue de las pocas personas que dijo yo no puedo vivir en Roma, y directamente se fue a Trieste, que hoy sería una ciudad de segunda en Italia, y dijo no me gusta Roma porque es la única ciudad del mundo que vive de vender el cadáver de su abuela, ¿no? O sea, giras a la izquierda y te encuentras el Coliseo, giras a la derecha y te encuentras la Basílica de San Marcos del siglo III antes de Cristo, ¿no? Y claro, vengo del pasado, entonces me cuesta mucho imaginar lo que está por venir. ¿Quién era el periodista este que estuvo de corresponsal en Roma? Enrique González. Enrique González tiene un libro muy bueno, imagino que lo habrás leído. Era muy vago y escribía como muy corto, entonces... Pero ¿fuisteis a la pizzería Monte Carlo? La Monte Carlo. Claro, que pero fuiste. Sí. ¿Verdad que subiste una story que eran como unos platos así como metálicos? ¿No era de esa pizzería? Igual fue Sara, mi pareja.
Pero eran, sí, pero que creo que sirven la pizza con un plano, un plato así como... Pero que tiene fotos de todas las celebridades que han pasado por ahí. Bueno, yo creo que están muy buenas. Yo creo que eso es muy italiano. Brutal. Yo creo que eso es muy italiano, ¿no? Aunque haya pasado el concejal de distrito de Trastevere, pones la foto en blanco y negro, ¿no? Como si hubiera venido alguien importante. Era el libro de Rick González, hablando también de Berlusconi en su momento, de el tema de cómo era la escena esta en el bus, ¿no? De que tenía que ir a ver a su madre. Hostia, tiene momentos muy buenos. Y que decía que Berlusconi no quería quería seducirte, o sea, no quería acabar contigo, su mayor placer era acabar seduciéndote, ¿no? Pues nada, tío, el futuro, la verdad que, hostias, pensaba que a priori era un buen tema, creo que me ha pasado con algún otro tema más del podcast, de pensar, qué gran tema, y luego te pones a aterrizarlo un poco y dices, hostias, que el futuro está en todas partes, ¿no? O sea, no hay como un libro como, bueno, los diarios o yo qué sé, o cualquier otro tema. Yo cuando decía que era un tema que me asustaba un poco, no es tanto porque sea un tema más complejo, obviamente que es complejo de documentar, pero como lo es en realidad cualquier otro. Pero porque me doy cuenta que es un tema en sí, literaria y no literariamente, complicado de gestionar para mí. Sí. Y precisamente documentándolo, me he dado cuenta también que todos los diarios, o los escritores en realidad, que leo a menudo y que podrían ser como mis autores y autoras favoritos, en general es gente que tiene una idea bastante chunga del futuro, ¿no? Y que se encara al futuro como algo jodido, algo roto, algo bastante feroz y demás. Pavese, Kafka y tantos otros que tienen como esa mirada como más pesimista del futuro. Yo dicen, ¿qué ves? ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Yo lo veo roto, tío. Lo veo hecho un Cristo en el suelo, ¿sabes? De hecho, hay pocos escritores optimistas, ¿no? Sí. Es como si hubiera ido... Bueno, creo que el ser humano no es optimista en general, ¿no? O sea, yo estaba pensando, ¿qué novelas o qué libros pueden ser como... Que el futuro sea un tema central y, coño, solo me salen distopías. Sí, mucha ciencia ficción. General, sí, mucha ciencia ficción y mucha distopía, ¿sabes? El cuento de la criada, cualquiera de Isaac Asimov, Gran Hermano, Fahrenheit, o sea, todos los libros, ¿no?, que tratan de situarnos en un escenario futuro de aquí a 100, 200 años, tienen un carácter hiperpesimista. Sí, totalmente. O sea, pero bueno, algo te tiene que interesar porque inviertes mucho tiempo de tu vida y mucha energía en escribir ese tipo de novelas. Yo personalmente, estos escritores a los que he nombrado, es que directamente casi ni escriben sobre el futuro, imagino de lo que les duele o lo que les asusta proyectarlo, ¿sabes? ¿No crees que es muy humano como ese pesimismo existencial un poco, ¿no? Puede ser. De imaginar la humanidad en el futuro donde todo es una debacle, que hay como cierto placer cuando... Por eso cuando hay tanta ciencia ficción, ¿sabes? The Last of Us, es que se me ocurren tantas series, tantas pelis, ¿sabes? Donde el futuro es apocalíptico, ¿sabes? Que algo debemos tener, que nos seduce ir directos a la catástrofe, ¿no? Bueno, yo me recuerdo el de los primeros libros que yo leí, cuando esto típico que te preguntan, ¿y tú cómo empezaste a leer, no? Y la mayoría de la gente dice, bueno, pues Tintín, un manga, tal. Yo me acuerdo que una tía abuela, porque mi familia es de Andalucía, y estábamos en el Carrefour de la ciudad de Úbeda. Pensaba que ibas a decir un pueblo costanero, no sé qué. Cuando has empezado con el K, digo... Acabo de ubicación tan concreta. Acabo de hacer... Sí, para pintar un poco la escena. Y me acuerdo que había un libro que era un tochaco como de casi 1000 páginas, que se llamaba El quinto día, de un publicista alemán que se había como reconvertido a escritor, que sería como una especie de Dan Brown, pero un poco más trabajar el argumento. Y él se llama Frank Schätzing. Y entonces... Me acuerdo que el tío empezaba hablando de que venía el fin del mundo y el fin del mundo empezaba con orcas en el mar atacando barcos, barcos de vela. Wow. Y justamente este año y el pasado, ¿no?, que ha empezado el tema este de como las orcas empezando a atacar a los seres humanos. Quiero decir que a veces el futuro de golpe se vuelve pura realidad, ¿no? Claro. Y luego el planteamiento del libro era un poco que se acababa el mundo, ¿no? Los animales empezaban como a volverse contra los humanos y a la vez en el fondo derivado del cambio climático, en el fondo el deshielo provocaba que apareciera el metano, ¿no? Que el metano a su vez agravaba, ¿no?, todo esto. Y justamente hace poco
un artículo como que esto estaba pasando, ¿no? Entonces me flipa mucho estos escritores, incluso aunque sea un tío superventas, ¿no? Que digas, este tío ha salido de cualquier lado, se ha inventado un argumento para vender libros, pero me flipa que sean capaces de dar con la clave de algo que va a pasar, lo que significa que ya cuando viven ya hay indicios de que va a pasar. Hostia, esto me recuerda un poco a los memes de los Simpsons, no sé si lo visteis alguna vez, futuro. ¿sabes? Sí, claro. No, que es Trump presidente, ¿sabes? Y resulta que hace 20 años, ¿no? En una escena de los Simpsons, Trump era presidente, pero hostia, hay un huevo de escenas así, incluso imágenes, ¿no? De los Simpsons, que en 20 años dices, coño, tío, si es que es tal cual, ¿sabes? O sea, es muy heavy. De hecho, relacionándolo con esto, ahora no sé si lo voy a encontrar. Yo venía con ganas hoy de hablar de Philip K. Dick. Vale. Philip K. Dick, escritor de ciencia ficción. ¡Qué Dios! Al que yo tampoco he leído tanto porque antes que os contaba que me he dado cuenta que la mayoría de los escritores a los que sigo, a los que admiro, hablan poco del futuro. También igual por ahí se explica el hecho de que sea un tema que me asuste y que no me interese tanto, por protección, pues que tampoco sea muy consumidor de literatura de ciencia ficción. Pero Philip K. Dick, que la primera novela que escribe se llama Lotería... ¿Cómo se llamaba? Lotería Emoción. Antes de Navidad. No. Lo tenía apuntado, tío, pero es que me ha apuntado tantas cosas. No me acuerdo, pero era una novela de ciencia ficción en la que anticipaba... se elegía a una persona para que matara al presidente de cierto mundo. Y 8 años después es cuando en Estados Unidos, él escribía desde ahí, cuando en Estados Unidos acaba muriendo Kennedy, ¿no? Philip K. Dick además tiene una cosa muy guapa, que es que él en el fondo quería ser un escritor literario realista, ¿no? Pero en los años 60, en los años 50, que es cuando todavía, por ejemplo, está Bradbury y tal, se pagaba muy bien la literatura de género, o sea, literatura, digamos, no tan lo que entenderíamos por alta literatura, sino literatura de consumo rápido y donde obviamente el género, sea cual sea ese género, tiene una importancia capital. Por ahí, por un tema básicamente económico, Philip K. Dick empieza a escribir sobre ciencia ficción, por un tema económico de que él quiere ganarse la vida escribiendo, pero se dice muchas veces o se le ha etiquetado como un escritor proletario, necesita la pasta para tirar adelante con la familia, con sus hijas y demás, y empieza a escribir por pura supervivencia novelas de género, en este caso de ciencia ficción, pero en su pureza, en su origen, él lo que quería hacer era literatura realista. Ya. Y al final te das cuenta que muchos de los puntos desde los que parte Philip K. Dick, aunque sean a futuro, están enraizados en el presente, ¿no? Y ahí un poco lo que tú decías, de que a veces el futuro ya es presente, el futuro es estas visiones catastrofistas, porque él mismo, la famosa novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que luego se acaba haciendo tan famosa por la peli de Blade Runner y demás, no deja de ser una reflexión que hace, una proyección a futuro que hace Philip K. Dick, pero de una realidad que ya está palpando en ese momento. O sea, igual esa tendencia que tenemos a irnos a la catástrofe, ¿no? A esa visión como más negativa y pesimista de lo que nos espera mañana, está ya muy conectada con lo que ya no es que nos esperes, que lo tenemos hoy encima, ¿no? Normalmente yo creo que libros de ciencia ficción o yo que sé, o distopías como las que comentaba antes, normalmente tienen elementos que reconoces en el presente, ¿sabes? Si no, también sería imposible que enganchara si no hubiera como cierta verosimilitud o cierta probabilidad, aunque sea remota, de que esto realmente va a pasar, ¿no? O sea, con la tecnología yo creo que es muy habitual, por ejemplo, escribir distopías. Black Mirror, que me parece una serie cojonuda, ¿sabes? O sea, ves en ella ciertos elementos que hay ya en el presente, solo que evidentemente exacerbados y llevados a un extremo donde te llevan a esa distopía, ¿no? O sea, no puedes imaginarte el futuro sin partir del presente, ¿sabes? Es que de hecho, lo último que digo de Philip K. Dick, que me parece acojonante, es que aunque él tenía esa vocación en realidad en su origen muy literaria, él sí que cuando le preguntan por qué le interesa la ciencia ficción, describe una anécdota de su infancia donde está en clase y de repente, dice que a partir de ese momento ya nunca volvió a ser el mismo, de repente se imagina que la profesora que le está dando la clase en realidad podría ser un robot y que en cualquier momento, en un desplazamiento que hace lateral, se le podría caer la cabeza y seguir hablando, ¿no? Y dice que desde que tuvo esa visión, desde que al escuchar la profesora vio esa escena, cambió para siempre, ¿no? Y la manera que tenía de encararse a la realidad, siempre con esa cosa de que todo podía ser posible, pues obviamente ya lo perseguiría y ya haría que escribiera todo lo que escribió sobre el futuro, ¿no?
A mí es un poco lo que estás diciendo hace un momento, Santi, que hay cosas que pueden parecer distópicas, pero que están un poco llamando a la puerta, ¿no? Y es un poco como la división esta bastante borrosa entre el género de la ciencia ficción, que por otra parte siempre ha estado como muy desprestigiado, ¿no? Hay muchos escritores reconocidos a los que cuando se decía que escribían ciencia ficción rehuían de eso, porque era como que les bajaban el precio a lo que estaban haciendo. Por ejemplo, Nabokov, que decía, no me gusta la ciencia ficción, no me gusta el rollo este de las naves espaciales, pero luego tenía una novela como Ada y el Ardor. ¿Sabes qué vas a decir, Ada Colau? No. Sigue ciega su camino a Palestina. Pero tenía esta novela de Ada y el Ardor que tenía lugar en un planeta que no se llamaba el planeta Tierra, sino el planeta Demonia, ¿no? O sea que, en cierto modo, él mismo estaba haciendo ciencia ficción, pero rehuía el adjetivo. Pero esto lo decía porque hay la división entre lo que es ciencia ficción y el terror, para mí es sencillamente lo que es más o menos razonable que pueda pasar en el presente y lo que pueda pasar en el futuro. Por ejemplo, en muchos de los cuentos de Mariana Enríquez, por ejemplo, hay uno que es en el comienzo de no sé cuál de los dos libros, el de fumar. Los peligros de fumar en la cama. Que ella habla de una persona que vive cerca de la estación de Constitución, ¿no? Que en Buenos Aires es como lo que delimita un poco el vivir razonablemente bien y el de golpe encontrarte con el tercer mundo, ¿no? Y habla de cómo desde el balcón de su casa una persona ve a no sé si es como un mendigo o alguien que le da como una sensación como muy amenazante, ¿no? A mí esto me parece un cuento de terror, pero a la vez me parece como la raíz de una distopía, ¿no? De una fantástica historia en la que, no sé, por ejemplo, indigentes deciden crear una revuelta y atacar todos los domicilios de Buenos Aires, ¿no? Este no creo que es el de fumar. No, o sea, no me suena que sea este. Bueno, tiene... No, porque este si lo hubieras leído te acordarías. No, coño, me lo he inventado. Me hubiera acordado. No, creo que, mira, antes que decías, ¿no? De personas que saben, de escritores que saben cómo escapar a ese género del que realmente escriben, creo que Mariana Enríquez lo ha conseguido muy bien. O sea, ella hace terror, pero no es una Stephen King, ¿sabes? Que no bueno, Stephen King también es bastante literario, ¿eh? Sí, hombre, sí, obviamente, ¿sabes? Pero bueno, no es una tía que lo ubicas, no, terror, como para los que le gustan el terror, ¿sabes? No dirías que es como un género literario, sino que, hostia, ha sabido cómo jugar, ¿no? Con ese... Bueno, con esa forma de ver el terror que tiene en Argentina, que es mucho más terror psicológico, igual no es tanto como aquí, ¿no? También es otra... Perdón. No, quería hacerle una pregunta a Molina, porque tú y yo más o menos hemos hablado de cómo nosotros interpretamos el futuro, cómo vemos el futuro, y a mí me gustaría que Molina que se mojara, porque nunca se moja. Pero ¿cómo veo el futuro? Pero cuando sobre el ¿Qué futuro? Relación tienes tú con el futuro? ¿Sabes? Te proyectas mucho en el futuro, piensas mucho en el futuro. Yo, por ejemplo, lo decía en la introducción, estoy constantemente... Sí, tanto proyectando que nos has visto muertos. Soñando con el futuro y imaginándome escenas constantemente. Y Marcel dice que le tiene miedo. Absoluto pánico. Absoluto pánico. Bueno, hay la frase esa que no sé quién dijo, ¿no? De que el drama de la vida era que se vive constantemente mirando hacia adelante, pero entendiendo la vida echando la vista atrás, ¿no? O sea... es que el futuro, esto me recuerda a una sección de la que luego hablaremos, en la que aparecerá gente. Justamente hemos dicho que no la iba a anunciar, y de hecho no voy a anunciar, pero bueno, me recuerda a un momento en el que preguntamos a la gente de la calle su opinión sobre el futuro, ¿no? Y todo el mundo tenía como un rollo muy dramático sobre que se iba a caer sobre ellos, ¿no? El peso del mundo. Y hay como este rollo ambiental del que es difícil escapar, que dices, incluso si a mí me va bien, va a pasar algo, voy a salir a la calle y me va a caer un piano del edificio al lado porque están haciendo una mudanza. Vivo un poco con ese miedo, ¿sabes? Es que es muy... Yo me he dado cuenta el otro día, también preparando el podcast, todas las preocupaciones que tengo son a futuro, tío. Sí. Si de repente el futuro dejara de existir,
esas preocupaciones se acabarían. La preocupación de perder el curro, la preocupación de quedarme sin pasta, la preocupación de pillar una enfermedad o de que la pille alguien de mi entorno más cercano, la familia, los amigos, la preocupación de que estos presidentes taraos que tal acaben haciendo estallar todo el mundo, ¿no? Y la preocupación de que venga la guerra, la preocupación del hambre, todo eso es a futuro, es decir, son cosas que hoy todavía no tienes. Sí, es como muy heavy nuestra incapacidad de vivir el presente, ¿sabes? De tomar presencia, que esto, Paula, coño, ¿sabes? Es como muy... En general, si el futuro fuera un sitio más o menos, o que tú pudieras construir o imaginar como algo más o menos plácido, entendería que igual siempre estuvieras como pensando más en el mañana. Yo creo que tampoco. Pero es que si encima lo vemos como un mal rollo que te cagas... Estamos perdidísimos, tío. No estamos cómodos. Tampoco, porque, bueno, pues sí, puedes tener un estatus social donde no te falta ningún tipo de riqueza material, ¿no? Entiéndeme, ¿sabes? Como para poder hacer tu proyecto de vida con autosuficiencia. Da igual, tío, esta gente se proyecta en el futuro igualmente porque si no tengo algo ahora también lo quiero conseguir. O sea, no creo que esto vaya ni de clases sociales ni de forma de ser, ¿sabes? Sino que es una condena que tenemos que atravesar todas las personas. Pero no sé el pensar en el futuro. Sí, proyectarte en el futuro. Claro, pero es que imaginar tú mismo lo dices, o sea, es proyectar. Realmente es como si te miraras a un espejo y en el espejo no hay nada. Está lo que tú proyectas, ¿no? Es aquella frase creo que es el sueño de los héroes de Bioy Casares, que hay un personaje que dice, en el futuro eres tú muriéndote y tú casándote a la semana siguiente. O sea, que en el futuro está todo lo que te puedas imaginar. A mí lo que me mola del rollo del futuro, por ejemplo, ligado con la ficción, ¿no? Es como un poco como la novela, el cuento aquel de Borges que se llama Tlönukvar Tertios, que es como uno de los mejores cuentos de Borges, en los que cuenta como una historia parecida a la de la Biblia. De hecho, es como un símil que hace él con la Biblia, ¿no? Como un libro de ficción acaba haciendo que el mundo actúe como ese libro de ficción, ¿no? Y por lo tanto, la ficción crea la realidad. Y me flipa cómo la capacidad de imaginación sobre el futuro puede llegar a condicionar ciertas cosas. Por ejemplo, preparando este podcast, he descubierto, cosa que no sabía, que por ejemplo Elon Musk, a quien hubieras tenido como un tío que solo se dedicaba a mirar cosas de números, que por ejemplo en el tema de sus viajes de Marte le viene mucho de esta pasión por los libros de ciencia ficción. Bueno, Bradbury tiene en su novela que acaba el tema de la colonización de Marte y demás, en Crónicas Marcianas. O el Peter Thiel, que es otro de estos que se llama ahora como grandes tecnoimbéciles. Tecnoseñores feudales, ¿no? Que el tío ha dicho que le pone a sus empresas nombres de minerales poderosos del Señor de los Anillos, ¿no? Que tienen como superpoderes, ¿no? Como un poco proyectando estas cosas que quiere Zuckerberg con el tema del metaverso, ¿no? Que es un concepto que saca él de una novela también de ciencia ficción. Y es como la ciencia ficción ha acabado creando lo que podemos imaginar y lo que acaba pasando en el mundo. Esto también, sí. Chicos, yo una cosa para el futuro de este bonito podcast. ¿Quieres hablar más? Quiero hablar más. Tienes otro texto, tío. Sí, tengo otro texto que es una cosa que estoy orgulloso de haber retomado el podcast es que te estamos obligando a escribir otra vez. Eso es verdad. Solo escribo para... Solo escribir, sí, hay podcast. Sí, claro, es verdad. Es una carta de disculpas a las bibliotecas de Barcelona. Vale, entonces, Albert, necesito que me pongas música de disculpas. Albert, al que no hemos nombrado, y es el hombre que hoy está apagando todos los fuegos. El momento de bajar la solemnidad, ¿no? al podcast. Yo Albert lo considero prácticamente un... Tío, más de la familia. Sí, un tío. Un tío. Pero muy cercano. Un tío putativo. No, pero un tío como hermano de mi madre. Sanguíneo, un colega. Carnal. Sí. Un carnal. Pues nada, la música de discurso, si no esto podemos cortar. Carta pública de disculpas a las bibliotecas de Barcelona. Me parece importante constatar, antes de nada, que estos hechos, seguramente ya proscritos, no han venido motivados por ninguna clase de interés particular, ni han sido concienzudamente premeditados para mi enriquecimiento personal. Es más,
Podría atreverme incluso a aseverar que también yo soy uno más en la larga lista de damnificados de mi propia desorganización, ya que a lo largo de mi vida me han hecho perder tiempo, dinero y muy probablemente también un poco de salud. Estos hechos, que apenas rayan la falta civil, sucedieron nada más y nada menos que hace 14 años, cuando un joven asturiano, con tan solo 1.000 euros en los bolsillos, acababa de instalarse en la encarnizada vida barcelonesa. Fue una sorpresa para mí comprobar que en ciudad de tal tamaño los bares cerraban aproximadamente a las 2 de la mañana, y lo aprendí de la peor manera posible, mientras vagabundeaba por el Raval buscando algún bar donde poder orinar. Ante la imposibilidad de contenerme, no tuve más remedio que hacer uso del espacio público, concretamente en los arcos de la Plaza Real, con la tan mala pata de hacerlo exactamente delante de la comisaría de la Guardia Urbana de las Ramblas. Una inocentada provinciana que me costó aproximadamente un 10% de mi ya exiguo patrimonio en una multa de bienvenida a la ciudad. Pero lo que lo público te quita, lo público te lo da. Así que no es de extrañar que ante tan pésima circunstancia, la biblioteca, en este caso la que se encuentra en Urgell, se convirtiera en refugio y pasatiempo de aquellas tardes desprovistas de otros menesteres. En ese entonces no existía todavía la García Márquez. No existía la García Márquez. Entonces no tardé en pedir los que serían mis 2 primeros y últimos libros prestados a la biblioteca, que una vez llegaron a mi casa, desaparecieron de la faz de la tierra en un extravío que a día de hoy aún no sé cómo explicar. Tenía que devolver básicamente el importe económico del coste de los libros, que era de unos 50 euros aproximadamente, es decir, el 5% de un patrimonio que no podía permitirse el lujo de soportar más devengos y que sería abonado el día en el que el ascensor social, que presumiblemente te brinda cursar unos estudios superiores, hicieran su efecto algún día, o sea, hoy. Aún con esta deuda pendiente, he sido agraciado por las mismas bibliotecas de Barcelona con grabar en este maravilloso espacio y formar parte de su parrilla de podcast, un acto que duda cabe, admirablemente magnánimo, lo más comúnmente conocido como poner la otra mejilla. Bastaba con introducir alguno de mis apellidos en sus sistemas para comprobar que iban a meter en su casa a un vulgar estafador. Pero hoy que hablamos del futuro, he de decir que mi deseo más ferviente es empezar con buen pie en una relación que espero que con el tiempo sea fructífera y de confianza. Y es por este motivo que yo, Santiago Dacal, a 18 de septiembre de 2025, me puedo comprometer y me comprometo a saldar mi deuda con las bibliotecas de Barcelona en el plazo de no más de 15 días naturales. Y para acabar, simplemente he de reconocerte, Marcel, que tienes razón cuando me recuerdas insistentemente todo lo que le debo a esta ciudad, puesto que por deber le debo hasta 2 libros. Un cordial saludo. Un momento, nos Así estás utilizando para saldar deudas personales. Nos está poniendo en el borde del precipicio para que nos echen de aquí al segundo podcast que grabamos, tío. Es increíble, son este tipo de cosas que dices, hostia, tengo que hacerlo y luego nunca lo haces y coño, ¿sabes? Ahora que estoy aquí, cualquier día van a meter mis nombres, mi nombre y mis apellidos en el sistema. Es aquello típico que tienes un problema con alguien de la ciudad, un funcionario, y dices, nunca más me voy a volver a encontrar a esta persona, y por lo que sea, de golpe la vida te lo pone como cuñado de tu hermano. Y desayunando en su casa. Exacto, pues nada, tenía que contarlo, lo he contado. Está claro que no podías vivir. Haremos un reel o algo así y viendo cómo saldo mi deuda con esta gran institución. Bueno, ya está. De momento parece que nadie te lo tiene en cuenta. Oye, hablando del futuro, yo quería hablar de una cosa de la que era totalmente desconocedor, que es que en determinados gobiernos han llegado a coger a escritores y encargarles a nivel literario qué veían ellos que iba a pasar en el futuro solamente analizando la literatura del momento. O sea, escritores como visionarios. No sé si habéis escuchado hablar del proyecto Cassandra. El proyecto Cassandra, tío. Te has traído el podcast preparadísimo, tío. Has hecho trabajo de investigación y todo. ¿Qué es el proyecto Cassandra, tío? No, el proyecto Cassandra es tal cual lo que he dicho. O sea, no te puedo no te puedo decir más porque no me da más tiempo. ¿Pero qué gobierno lo hizo? El de Alemania.
Hostia. Pero luego he visto otra página que ha dicho que era francés. O sea, que no sé si es que aquello típico del periodista que le da como pereza investigar. Pero ¿sabemos algunas conclusiones del proyecto Cassandra? Sí, que les dieron financiamiento que luego les acabaron retirando porque las conclusiones... Porque lo gastaban todo en dietas. Porque no acababan de atinar con lo que iba a pasar. Es verdad que la anécdota está guay. Pero hostia, cuando rascas un poco... Pero claro, yo entiendo esa... O sea, esto que hablábamos antes de que el futuro, al menos a nivel literario, es algo que está completa y constantemente conectado con el presente. Cuando se cuenta que Ray Bradbury en Fahrenheit lo que hace es imaginar una sociedad rota en la que los bomberos, en lugar de apagar fuegos, lo que hacen es quemar libros. Sí. Toda esa idea y toda la intención de esa novela le nace de cuando él es pequeño y se entera de los famosos incendios en Alejandría, ¿no? Y se queda tan impactado con esa imagen de las bibliotecas y los libros ardiendo que de ahí lo que hace, a través de un capítulo del pasado, ni siquiera de su presente entonces, es proyectar hacia el futuro. Yo creo que también es un poco tramposo, tío, jugar a intentar... o sea, es lo que decíamos de Black Mirror. Black Mirror obviamente lo que quiere es conectar con el público. Obviamente. Sí, obviamente sí. Lo que quiere es despertar ese miedo, esa tensión en el espectador, sean lectores o en este caso espectadores. Y lo que hace es partir de aquellos puntos débiles, de aquellas zonas de tensión que detecta que ahora en el presente ciertos tenemos. Códigos culturales, ¿sabes? Desde el que no, evidentemente, nos desprende. Sí, sí. Esa angustia por el avance impasible de la tecnología, todas esas sombras que acompañan a la... Pero te parece, o sea, todo lo que cuentan, bueno, muchas de las cosas que han contado, justamente por inverosímiles que parecieran... Pero tiene un punto de trampa, ¿no? O sea, bueno, lo que estás haciendo tú es construir un futuro en base a los miedos que tienen los espectadores. Que puedo entender, que incluso la persona X que haya escrito el guión de ese capítulo, joder, le interese ese tema e incluso sea una forma de purgar o una forma de... Sí, sí. Pero yo voy a lo que decía antes, es que yo creo que nos encanta también. O sea, Black Mirror, coño, es un puto exitazo y es una fórmula que funciona, ¿sabes? Y el tema de partir de un código cultural compartido presente, ¿sabes? Para llevarlo a un futuro catastrófico, es una fórmula que funciona. Así como... perdona, un segundín. Yo querré decir algo al final, ¿eh? Bueno, sí, pero así como hay aquel el primer capítulo de Black Mirror es el primer ministro al que chantajean con el vídeo teniendo relaciones sexuales con un cerdo. Hace poco que apareció la noticia esa de los chinos que habían conseguido hacer un trasplante de un corazón de cerdo a una persona. Sí. O sea, he descubierto que esto ya había pasado. O sea, que ya hubo un escritor de ciencia ficción que ya lo había hecho. Quiero decir que las cosas que... es un poco lo que decía antes, ¿no? De que creo que la mayoría de cosas que en algún momento la gente se ha podido imaginar, la mayoría han sido posibles. Y si no han sido posibles, probablemente lo serán. O sea, no creo que eso podemos imaginar casi todo lo que está dentro del margen de lo que podemos conseguir, ¿no? Con los medios suficientes. Sí. Yo llevo todo el puto programa diciendo que tengo una visión catastrofista del futuro, que básicamente toda la gente a la que leo tienen la misma manera de acercarse a él y demás. Pero hace poco, unos meses, casi de manera casual, que es como suelen suceder siempre este tipo de cosas, tropecé con un texto y con un autor que precisamente me hablaban del futuro y por primera vez en muchísimo tiempo, tanto a nivel de lecturas como de conversaciones con amigos y familiares y demás, de repente me habló del futuro como algo que tampoco tenía por qué estar mal, ¿no? Es Martín Caparrós y el libro son sus memorias, antes que nada, que yo creo que ya mencionamos en algún capítulo de la temporada pasada o incluso en alguno de esta, ya no recuerdo, no sé si el primer día hablamos de eso. ¿Las habéis leído? Sí, es un libro increíble. Ya, es que no lo he leído, sí, o sea, tengo ganas, tío. Y hacia el final, él habla precisamente de esa mirada catastrofista que desde hace años tenemos sobre el futuro y que en el fondo lo que hace precisamente es inmovilizarnos y paralizarnos, ¿no? Probablemente aquellos a los que están mandando a día de hoy y a los que precisamente les interesa que el futuro no sea un sitio demasiado distinto al actual presente, ya les conviene que exista esa visión catastrofista que tiene la población sobre el futuro, porque fruto de ese pesimismo lo que sigue es la
Lo que sigue es la parálisis, ¿no? Sí, sí. Caparrós dice que todas las revoluciones se han producido cuando ha habido algo hermoso, un motivo convincente por el que luchar, ¿no? Y que de tal manera que en la sociedad europea del siglo XVIII había una sociedad que quería sacudirse de reyes, cruces, iglesias y peleaba para eso y tuvo la fuerza porque proyectaba un futuro en el que eso podía no existir y se lo creían. De la misma manera que en el siglo XX muchas sociedades también desearon más igualdad y así llegó la democracia y se instauraron los regímenes de Occidente y demás. Ahora mismo lo que nos pasa es que ese futuro que nos convendría imaginarnos para movilizarnos hacia él no existe. No existe. No estamos ni siquiera en la fase de habernos construido una idea de futuro convincente y para la que merezca la pena pelear. ¿Sabes? Sí, sí. Y yo creo sí. que es verdad que hay como esa cosa como muy sadomasoquista incluso, ¿no? De nosotros mismos nos regodeamos en esa cosa de que el futuro no existe, de que el mundo se acaba, de que esto cada vez está peor. Hay el miedo ecológico, hay el miedo evidentemente bélico, hay el miedo al avance de la tecnología. Al final parece que no tengamos otra alternativa que acabar abocados a un futuro que no nos gusta. Y lo que dice Caparrós precisamente es que igual el primer paso revolucionario es imaginar un futuro en el que sí que nos gustaría estar, ¿no? Totalmente. Déjame acabar con esto que me parece precioso. Dice, el problema por ahora es que todavía no vemos esas alternativas. Para que muchas personas decidan arriesgarse para cambiar un régimen presente, necesitan una idea convincente de cómo sería el que quieren construir en su lugar. Está claro que mientras no se arme un nuevo paradigma de futuro, no va a haber revoluciones, o como quiera que eso entonces se llame. Porque una revolución, es decir, un cambio significativo, es algo muy preciso. La apuesta a un futuro tan deseable que por él valga la pena jugársela. Y yo ahí, que ya te digo, que yo a mí me mencionaban el futuro y me metía debajo de una mesa. Es que Caparrós es buenísimo, tío. Bueno, es muy bueno. Pero bueno, estoy un poco abrumado. Abrumado. No sé si estoy completamente de acuerdo. ¿Tenemos futuro en este capítulo? Tenemos tiempo, ¿no? ¿Todavía? Sí, tienes 7 minutos. Bueno, perdona. Hostia, no hemos metido ni al otro, ¿eh? No sé si estoy completamente de acuerdo con... Sí, hay que meterlo vale, ahora. Con Caparrós, tío. O sea, yo no creo que la mayoría de la gente que participó en la Revolución Francesa, por ejemplo, tuvieran claro un ideal de futuro, ¿sabes? O sea, había evidentemente un sector liberal, burgués, de profesiones liberales, básicamente, que sí que querían tener más participación activa en la política, pero no sé hasta qué punto, en el momento antes de que estallara la Revolución pasaran por la guillotina Luis XIV y todo esto, tenían una visión como muy definida del futuro al que querían dirigirse, ¿sabes? Pero tú hablas de la gente de a pie, ¿no? El panadero, y te digo que muchos de estos profesiones liberales y de estos burgueses, yo no creo que tampoco tuvieran como en mente, ¿sabes? Como un futuro muy definido de habrá un parlamento y una democracia. Pero tenían algo que... Creo que es muy reactivo, pero pensaban ¿sabes? que el mañana podía ser mejor. Tenían algo que expresar. Hoy en día hablas de cada 20 personas con las que hablas, 19... Porque vivimos muy 19 bien, coño. Te dicen que mañana estaré peor que hoy. Mañana estaremos peor que hoy. Tenían, totalmente... O sea, los líderes burgueses... que los 4 o 5 que incitaron a que luego la gente de la calle se pegara a hostias, ¿no? Y pusiera el cuerpo y todo eso... Esos tenían el plan, tenían los ideales y los otros tenían la rabia. Pero quiero decir que todo el mundo tenía algo hacia el futuro, ¿no? Que aportar, algo que los motivaba. Es un poco... Marcel está... ¿Cómo se llama el libro este último de Cercas sobre el Papa? El enviado de Dios o algo así en el fin del mundo, ¿no? Sí. El libro... Bueno, es un libro sobre... un chalado de Dios, un tarado de Dios. Sí, es el libro que hace Javier Cercas cuando va al Vaticano, ¿no? Y se entrevista con el Papa, ¿no? Y él cuenta que él comenzó... Uno de los primeros libros que leyó fue San Manuel Bueno Mártir, que era que cuenta la historia, diría que es de Unamuno, que cuenta la historia de un cura de pueblo que ha perdido la fe, pero que sin embargo su trabajo consiste en hacerles creer a toda la población de su pueblo, ¿no? que sigue habiendo algo en lo que creer, ¿no? Y, joder, me parece una buena manera de darle la vuelta al futuro. O sea, si mañana viene alguien y me vende que en los próximos 50 años
está todo por hacer y que hay posibilidad de dar la vuelta, pues Somi, ¿no? Un loco de Dios en el fin del mundo. Un loco de Dios en el Chicos, fin del mundo. tenemos nueva sección y vamos a añadir ¿Qué me estás una container? cuarta persona ¿Qué me al estás podcast, container? que es Guillermo. Bueno, Dios mío. Prácticamente viejo amigo Viejo conocido. viejo, presente y nuevo. Y bueno, ya lo veréis de qué se trata, pero es una nueva sección que se llama El Costumbrista. Hemos salido a la calle a preguntar a la gente cómo ven ellos el futuro. Blanco y negro. Vamos para allá. Buenas noches, compañeros, ya estamos aquí fuera de la biblioteca Gabriel García Márquez para estrenar nueva sección de Medianoche en Comala. Esto es El Costumbrista. ¿Y qué vamos a hacer en El Costumbrista? Pues preguntar a la gente de a pie sobre la temática del podcast. ¿Y cuál es la temática de hoy? El futuro. A ver qué responden. Primero os pregunto sobre cómo veis el futuro vuestro personal. A ver, personal, a nivel de irme de casa, por ejemplo, un poco complicado por el tema pues de que está todo muy caro. Pero a nivel pues laboral sí, porque quieras o no, pues me lo trabajo. Pues la casualidad que es un podcast sobre literatura y nos hemos encontrado un escritor. ¿Cómo te llamas? Yo soy Mano de Mithril, o Mano a secas. Y me has comentado que justamente hoy presentas libro aquí en la biblioteca. No, bueno, no lo presento aquí, lo presento en Librería Documenta. Y encima tenemos el cambio climático también, ¿no? Que ya es, o sea, es contundente, ya lo vemos. A nivell mundial doncs, hi ha un munt d'incerteses molt estranyes i hi ha un munt de forces importants polítiques que s'estan movent, que estan fora del nostre abast i doncs, això em preocupa. ¿Dónde te ves de aquí 5 años? Aquí no. ¿Aquí en Barcelona, no? ¿O en el barrio? Yo creo que en alrededores. Está un poco mal este barrio ahora. Entonces prefieres irte como al extrarradio, ¿no? También para buscar mejores precios. Sí. Y como de calidad a nivel de gente también. Vale, ¿alguna cosa más que quieras añadir? No. El meu futur, ostres, l'últim de tot, aquest és conegut, no? Aquest el sabem tots. ¿Es aquest el que estás preguntando? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Has podido dejar tu trabajo, no? No, yo soy médico y aparte, bueno, sigo trabajando de médico y lo compagino con la literatura. Y bueno, pues en 5 años veremos si sigo o no de médico, pero complicado. Pues eso, que me sabe fatal ser pesimista, pero es que es la realidad. Claro. Bueno, a ver, la O sea, realidad me es la veo que pues es. mira con un perrito, con 2 hijos, pero independizada sobre todo y feliz. Obviamente, pues que todo va de la mano. Para ser feliz y todo... Aprovecha. ¿Y ahora mismo estás contento con tu vida? Yo sí, yo siempre estoy contento. Yo soy muy feliz y optimista, así que en general sí. Com et veus d'aquí a 5 anys, per exemple? Aquí 5 anys, doncs jubilat. Em veig jubilat. Perquè quants anys tens ara? 54. ¿Y a qué te dedicas? Soc profe. ¿Tú en este momento estás leyendo algún libro? Sí, ¿cómo se llama el de mi abuela que me dieron? De mariposas. El privilegio de volar o algo así, bueno, habla sobre la pérdida. Y bueno, te ayuda un poco pues a ver el duelo no como un fin, sino como un nuevo comienzo, ¿sabes? Mario Farrell, Hamnet. ¿Vale? Pues yo ahora mismo estoy leyendo a Dries Dourden, La Reinos Olvidados, y bueno, los 2 primeros libros son muy buenos. O sea, esto se lo recomiendo a quien le guste la fantasía. Y yo tengo un libro, pero no me acuerdo del nombre. Ah, sí, el de Kavifatides, Sí, ¿no? Kavifatides. Es uno sobre la vejez de Sí, Teodoros Kavifatides, Kavifatides. un escritor que escribe en sueco y en griego. Él es de origen griego, bueno, nació en Grecia y se exilió por problemas con el fascismo griego. Y esto, y... Ahora me dejas contar el argumento a Sí. mí. Dale, dale. Sí, sí. Bueno, entonces tiene que ver con que ya es mayor y está como paralizado porque no puede crear, ¿no? No, aquest l'acabo de trobar a la deixalleria i simplement m'ha cridat l'atenció que l'Umberto Eco s'hagi molestat en dir alguna cosa, però entenc molt poquet el que diu, que li agrada quan s'ho llegeix que està feliç, no tinc ni idea. Pues esto es lo que ha dado de sí la encuesta de hoy del Costumbrista. Nos hemos encontrado a gente que afortunadamente está medianamente bien. Sí que es verdad que mucha preocupación por el concepto global del planeta, pero no sé dónde os veis vosotros de aquí a 5 años. Bueno, Guillermo, gran trabajo, tío. Es que Gran trabajo de Guillermo. el hombre el que parlava català era professor?
Sí. Era profesor. Este tío es mi nuevo Sí. ídolo, pero... Es un ¿Dónde te ves ídolo. dentro de 5 años? Es- En vez jubilat. Es un ídolo. No sé si lo grabamos un sábado, pero él ya estaba de domingo. Estaba como de vuelta de todo. El tío era, no sabía ni que se lo estaba preguntando. No, un crack, sí, sí. No, darle las gracias a la gente por aceptar que les robemos el tiempo y la vergüenza. Realmente Y muy guay. Guille muy Guille currado. a la Guille hay que altura, decir tío. que es que ya trabaja en Está medios. curtido de tele, curra en de Tele Badalona. reportero, sí, el tío que Se le nota esa marcha que nosotros no domina el tenemos. lenguaje Sí, audiovisual. a canta la mejor que perfección. habla o Canta habla mejor que canta. habla. No sé qué prefiere, pero una de las dos. Muy bien, el futuro, tío. Me mola a mí esta sección, ¿eh? Sí, Cómo le se da va un la punto- gente, bueno, como este sí, rollo así. Hay que contar y mira, cuando es debido hay que hacerlo. Vosotros lleváis insistiendo con una sección callejera para medianoche prácticamente desde la temporada Yo 1. creo que mola, tío. Yo nunca creí, sobre todo porque nos llevaría un curro extra, pero el día que grabamos yo no vine, ¿no? Porque Nunca Porque creí y está como yo por nunca ahí. creí, ¿sabes? Pero me ha quedado no muy bien. participo Pero de no te- esto. esto sí que es una sección. Esto sí que es No una las sección, mierdas Sonia. de juegos que hacía yo y tal. ¿No Esto es una te sección. acuerdas de Telemonegal? Que Sí. salían entrevistaban, yo que sé, a Cebrián y salían a la calle y le preguntaban a la gente, ¿usted qué piensa de Cebrián? Y decía la panadera, ¿quién es Cebrián? ¿No? Criatura. Ay, bueno, algo más que contar del futuro, tío. Que ¿Cuál es el futuro de este podcast? ¿Cuál es el futuro de este podcast? Me ha Buena quedado, o sea, creo que falta la meta reflexión. ¿Qué es el futuro que le espera a medianoche? Bueno, yo creo que el 2026 creo que va a ser Esto un lo buen dijiste año. el otro día, ¿eh? Creo que va a ser el año que nos vaya muy bien. Sí. Pues yo ya tengo la sensación de que el 2025, o sea, el hecho de llegar a la Biblio, estar Bueno, en Radio sí, Maconda, sí, claro, conocer a evidentemente. Albert, a Juliana, aumentar el Evidentemente. equipo, Sí, estar en sí, este sí. estudio, tal. Yo creo que ya me da miedo que esto vaya como por... que hayamos tocado techo. Sí, o sea que... ¿Tú crees que no, hemos tocado de hecho techo? no, pero que el destino te reparte bondades, pero pasando listas, ¿sabes? Y si ya te ha repartido 4 en 2025, igual en 2026 solo te da 2, 2027 igual 3. Y yo creo que 2025, sobre todo esta segunda parte del año y que se nos abrieran las puertas de Radio Maconda y demás. Bueno, pero sí. Lo único de lo que te puedes fiar es de tu propia trayectoria. Y la trayectoria es hacia arriba, ¿Tú crees, tío? ¿no? No sé, digo yo. yo soy muy optimista, tío. Si Yo creo tuviera que- más información no estaría aquí. Yo creo que O sea, necesitamos estaría en pasta, Wall ¿eh? Street. Somos mejores que hace... ¿Cuándo empezamos el podcast? Joder, que hace 5 4 años. No es que seamos mejores, sino que lo hacemos mejor. ¿Lo hacemos mejor? Lo hacemos, pero no necesariamente es porque seamos mejores. Y no lo sino hacemos porque- por dinero, ¿eh? No se piense la gente que lo hacemos por dinero. Que no vendría mal tampoco. ¿El dinero? tío. ¿Dónde coño está el dinero? Si lo Ya. hiciera por dinero... Bueno, no- Yo ya sabéis, tío, cuál es mi... Tú, a ver, Ya sabéis cuál es mi forma de pensar en ese sentido. O sea, de que el mundo, tío, necesita pasta, tío. Si quieres tener un futuro exitoso, tío, necesitas pasta, tío, y necesitas invertir pasta. Es que no hay más. Pero ¿Qué yo, más? yo no pensaba- crees en el talento natural de la gente, tío. No creo Mira, que, mira que David nadie Bisbal, tío. venga a llamarte a tu casa David y te diga, Bisbal, "Guau, tío". qué talento tienes. David Bisbal se presentó O en sea, un casting. Tienes que ir a buscarlo, tío, ¿sabes? Se O sea, presentó a un no- casting. Bueno, pero David Bisbal también igual solo se le recuerda por un meme, Ya, pero David Bisbal no puso pasta. que es el tío. de los... No, claro, se la pusieron. Sí, y el meme, vale, ok, el meme, pero el tío le miras la cuenta corriente y yo también querría ese meme, tío. Entonces estás diciendo que la Biblioteca García Márquez sería como nuestra Academia de OT. Nuestra Operación Triunfo. Y Albert sería nuestra directora, ¿cómo se llamaba? Noemí no sé qué. Podría ser. Pues sí. O no, sería el Manu Guix. Bueno. Un poco te pareces a Manu Guix, Albert. No, para nada, no. Qué hijo de puta. Bueno, chavales, pues no sé, lo cerramos aquí ya. Venga, dale. El futuro. No, ¿queréis que contar algo más? No estoy- sé, es que no estoy pa' tonterías. A mí Yo ya he perdido ya cuántos me minutos gusta despedirme llevamos, tío. con la melodía por detrás. Con la melodía. Albert, Albert, dame la melodía. Dale melodía. yo Es pongo. como la peña Sí. que se va a dormir. Ya, es que necesita- intentaba hacerle gestos al Albert. Ah, pero no vale. me veía, tío, Ahora, ¿sabes? ahora. Digo, hostia. ¿Sabes que hay peña? Muy bien, así, sí. Peña que me fascina, que flipas. Casi tanto como la peña que es optimista de cara al futuro. La peña que se duerme escuchando la radio, tío. Hostia. ya. Hay mucha gente, más de la que pensamos, que para dormirse necesita ponerse la radio. O la tele. Ok. Mira, a ver, 10 minutos. 10 minutos, contaos. No. No. De los 10 años. Desde Desde los los 10 Desde los años. 10 años, hostia. A ver. Mi tía abuela, la Hostia, tía Tanuri, No digas la emisora. escucha cada noche, ella sí que lo voy a decir, escucha Teletaxi, Hombre, ¿eh? se Teletaxi, acuesta, además lleva los auriculares estos de cable
Y la pobre mujer a la que se duerme, claro, no le da tiempo a apagar la radio, no sé si le pasa això també a l'Albert, no apagan la radio porque ya se ha quedado sobada. Faig una app y pues pones que se apague. Claro, el ya futuro. ves. Pues ella, pobrecilla, se deja la radio encendida. Encima va dando vueltas por la cama porque ahora me cambio de lado y tal y se le empieza como a enrollar el auricular, tal. Cualquier día te lo encuentras ahí. Bueno, no, es broma. Bueno, si algo me parece distópico o utópico de lo que hemos estado hablando hoy es que una radio como Radio Teletaxi, ¿no? ¿Cómo se llamaba el propietario? Justo Molinero, Justo Molinero, que es que una persona con este planteamiento se haya acabado haciendo un hueco, ¿no? Sí. Hostia, Tú Albert, siempre clavando puñales. ¿eh? Albert duerme con la radio, un tío nacido para la radio, tío. Sí, sí. Tenemos aquí. Hago radio porque duermo con Porque la radio. duermes con la radio puesta, coño, claro, tío. Es con lo que soñabas, literalmente. Muy bien, ha quedado un programa redondo, ¿no? Sí, hombre, Sí. sí, de 45-50 minutos aproximadamente, que es como... Como tiene nos que ser gusta. un Tú has empezado a pasarlo mal cuando has perdido la referencia del tiempo. Después de la sección de Guille, ya no sabías cuánto tiempo llevábamos. No, Hay que ha sido un dejarse desastre. llevar, No Santiago. he llevado muy bien la cuenta del programa. Que desde pero que bueno, te has casado eres un pasa hombre nada. ¿Y cuánto de es? demasiado orden, tío. No sé, 45-50 minutos, pero Déjate el programa de llevar. Guille Todo es tenía... circular. La Está de sección puta tenía madre. que ir a la mitad y acababa Está al muy bien. final. Llegarás al mismo sitio del que vienes. Está muy Exacto. bien. El Has futuro estado- es circular. Muy bueno el primer Tal texto, cual. muy bueno el primer texto y todavía mejor el segundo. ¿eh? Bueno, vale, chao, chao. Chao. Agur.